Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 14 de diciembre de 2016. Con Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, audiencia, compañeros. Rafael Porsekansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Heber Gato, ¿qué tal, Heber? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, Teresa tiene que acomodar un poco la garganta todavía, ¿no? Sí. Ana Inés, una de nuestras oyentes, dice: está divino, fresquito, noche ideal. Sí. Ideal para ponerse un saquito. Totalmente. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente Tabaré Vázquez anunció este lunes la firma de un decreto con 33 medidas para mejorar la seguridad en espectáculos deportivos. De ahora en adelante, las entradas para un partido de fútbol se venderán a mayores de 15 años en puntos de venta autorizados en los que pueda controlarse la identidad de quien las adquiera. Además, las invitaciones de cortesía deberán estar verificadas y acompañadas por una declaración jurada que certifique la identidad de los poseedores de los boletos. Y quien compre más de una entrada deberá dar a conocer la cédula de cada una de las personas que las utilizarán. A su vez, el Ministerio del Interior elaborará una lista de personas con antecedentes violentos que será remitida a la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien, como organizadora de los partidos, dispondrá que los funcionarios no vendan entradas a quienes integren esa nómina. El presidente Vázquez explicó que estas medidas buscan romper con el anonimato de los barra bravas. Quien va a comprar una entrada, lo hace para él y sus hijos, su señora. Ahora, ¿quién va a comprar 100 entradas? El que la va a revender. Y no queremos que haya más reventa de entradas. Y si hay, tiene que haber constancia estricta a quién se le está vendiendo. Para romper lo que decíamos al principio, el anonimato de quienes se escudan en él para hacer esos actos delictivos. Heber, ¿cómo viste este anuncio? Bueno, eran medidas absolutamente necesarias para tomar, no hay duda de que todos tenemos... el Uruguay está viviendo un estado de pánico con este tema, o por lo menos de preocupación acendrada con todo este problema digamos, de la violencia deportiva. Y bueno, y este decreto tiene la virtud, me parece a mí, de que por primera vez el Poder Ejecutivo, en la persona de su presidente, expresa sus preocupaciones y establece una reglamentación. Sí, no hay que dejar pasar el dato ese, ¿no? Quien sale a comunicar esto es el presidente de la República, exacto. No el ministro del Interior, no el secretario de Deportes. Exactamente, el representante del gobierno en su máxima expresión. Otro tema es si este decreto reúne o no las condiciones jurídicas y legales adecuadas. Yo tengo algunas dudas, no soy penalista, pero hay algunas cosas como eso de que no se puedan vender más de una entrada, y que haya que registrar la sucesión de ventas de una entrada, que va a haber que reglamentarlas de un modo muy específico, muy cuidadoso, y buscando siempre no, digamos, transgredir las leyes uruguayas que permiten a todos nosotros movernos con libertad en materia comercial. Hay algunas disposiciones que uno tiene la impresión de que podrían exigir una ley y no un decreto. Bueno, el presidente Vázquez habló de una ley, sobre todo por el derecho de admisión. Sí. Ojo, estamos manejándonos con información verbal, diría, oral. No hemos logrado el texto del decreto, no, ni el del proyecto de ley que mencionó el presidente Vázquez en la conferencia del lunes. Y los hemos buscado. Si alguien los tiene, que nos acerque esos documentos. Claro, de todas maneras, más allá de que los documentos no están disponibles, nada menos que la palabra del presidente, al pronunciarse de la manera que lo hizo, destacando una serie de puntos concretos, hay algunos de los cuales sí necesariamente van a tener que tener un pasaje por un formato legal que los habilite, que les permita poder ponerlos en práctica. Yo agarraría por otro lado que es cómo se tiene que llegar a un extremo para producirse la reacción y entonces pegar un giro, ¿no? Porque la salida del presidente, entre otras cosas también, porque algunos de los aspectos mencionados
son la instalación de criterios distintos a los que se venía manteniendo. Por ejemplo, la presencia de la Republicana en determinados puntos en el interior del estadio es algo que antes se repetía y se insistía que la policía no tenía que estar adentro del estadio. Pues ahora expresamente el presidente ha hecho mención de ese aspecto como uno de ellos. Es un cambio de criterio dentro del gobierno, ¿no? Exacto, es un cambio de criterio dentro del gobierno. Después, otro aspecto que me preocupa es todas las reacciones que se desatan, porque hay grupitos que no tienen un nivel de tolerancia a frustraciones como para pensar que se vayan a quedar en el molde cuando les instales y les pongas este tipo de medidas. Y el problema es que todo está concentrado en el estadio y el alrededor inmediato del estadio. Y las expresiones de violencia, cuando se dan un evento deportivo, se dan en distintos puntos de la ciudad. Entonces, y se dan en el ómnibus, por ejemplo. En el ómnibus en la previa. Y se dan cuando hay festejos en 18 de julio. Exacto. ¿No? O frente a la sede nacional, etcétera. Con lo cual te muestra que tenés una dimensión del problema mucho mayor para poder controlarlo y neutralizarlo. Sí, sí. ¿No? El tema no pasa solo por el filtro de la venta de entradas, ¿no? Exacto. Teresa. Y bueno, yo creo que este tema, que nosotros ya hemos tratado otras veces, tiene que ver básicamente con dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, está bien, estamos en un contexto de extrema violencia, sin duda, una sociedad que sus niveles de violencia han aumentado, pero también estamos en presencia de una violencia específica, que es la violencia del fútbol. Y la violencia alrededor del fenómeno del fútbol. Y me parece que, bueno, que finalmente, la última vez que hablamos en esta mesa, yo en un momento dado dije, bueno, todos sabemos que se vende droga en la tribuna, todos sabemos que las barras bravas son a esta altura una asociación para delinquir, etcétera. Y bueno, después del tiempo, lamentablemente me dio la razón, ¿no? Es decir, ahí están. Entonces, yo creo que, bueno, todos, ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace? Entonces acá me parece que las responsabilidades, yo no estoy diciendo que el Ministerio del Interior haya hecho todo bien con esto de si entra la policía, no entra la policía, pero también insisto, y la otra vez fraternalmente con Heber cuando hablamos de este tema, yo cargué mucho las tintas en todo lo que tenía que ver con la dirigencia de los equipos de fútbol. Y yo la defendí. Y tú la defendiste. En parte. En parte, pero yo creo que todavía no he visto una autocrítica fuerte. En este país últimamente está un país que siempre ha sido al contrario, ejemplo de lo que significa la ponderación, lo institucional. Estamos todos contagiándonos de la falta de autocrítica. ¿Está todo bien lo que hacemos? Entonces, no ha ido ningún dirigente de ningún equipo de fútbol, sobre todo los grandes, hacer un mea culpa, una autocrítica y decir, bueno, realmente, nosotros le dábamos las entradas, nosotros alimentamos este monstruo, nosotros hemos sido amenazados. ¿Qué pasa? ¿Siguen siendo amenazados y por eso siguen con la boca cerrada? A ver, Rafael. En lo conceptual, algunas coincidencias más allá de la medida tal o cual. O sea, la primera es naturalmente que de acuerdo con la tecnificación del tema de la seguridad, es decir, por ejemplo, a través de las cámaras en los estadios, una medida muy necesaria. La reinstauración del imperio de la ley, no el imperio de la fuerza, el imperio de la ley, que si tiene que reprimir en alguna circunstancia extrema, que lo haga, pero que por ejemplo, la tribuna de Ámsterdam no vuelva a ser más tierra de nadie. O sea, hay señales favorables al respecto. Un segundo acuerdo conceptual. El tercer acuerdo conceptual, la penalización de una relación nociva y de cierta connivencia entre dirigencia y barras bravas. Por ahí vamos bien. Donde está mi desacuerdo, y creo que Heber un poco ya lo había sugerido, no me simpatizaron mucho las medidas sobre venta de entradas. Me parece, por ejemplo, eso que una persona va a comprar justamente para 3 amigos, típico que dirá amigos al fútbol, ¿tiene que llevar las cédulas de los amigos? Tiene. Bueno, es un disparate. Sí. Digo, quiero decirlo con vehemencia, me parece un disparate. Hay muchas otras formas de controlar el anonimato, o digamos, de combatir el anonimato de los hinchas. Además, hay cuestiones de inteligencia. Los barra bravas no son 2 millones de personas, son grupos pequeños. Y si el Estado
a través de sus servicios de inteligencia, quiere saber quiénes son exactamente los barra bravas importantes y las barras importantes, lo puede saber. Entonces, con ese tipo de medidas a mí no me gustaron, ya se intentaron implementar y no fueron con éxito. Sí creo que hay una coyuntura, vuelvo a repetir algo que dije la vez pasada, hay una coyuntura favorable, no solo por esta reacción enérgica del presidente, sino también porque el fútbol ha comenzado a ser atacado en el aspecto donde más le duele, es el bolsillo. Peñarol en este último campeonato perdió 2 partidos en el escritorio, uno de ellos el clásico, y además jugó varios a puertas cerradas. El negocio del fútbol ha decrecido porque obviamente este campeonato ha sido un campeonato desvirtuado, y no lo digo porque haya ganado Nacional, digo, está desvirtuado por cómo se disputó. ¿Estás se seguro, disputó no? absolutamente, totalmente, ni porque fue una sola rueda, que podría ser otro factor. Sí, mirá el absurdo de Peñarol, ¿no? Estadio flamante. Estadio no flamante, puertas cerradas. Sí. Jugó con Defensor a puertas cerradas, con Villa Española a puertas cerradas. Sí. Un desastre absoluto. Sí, o sea. Y ese aspecto también es lo que acabaste de mencionar, Emiliano, es interesante porque específicamente señalaba que aquellos partidos que se entiendan de riesgo se jugarán en el Estadio Centenario. Para lo cual, en definitiva, el estadio de Peñarol, que tendrá de alguna manera ganas de que ciertos eventos se desarrollen en su propio estadio, queda ahí. Que empiece a pensar en los espectáculos Nacional, musicales, que empiece a pensar en los espectáculos artísticos. Ahora, uno tiene la sensación que estas medidas, en definitiva, había que tomarlas. Estas u otras similares. Sí. Mucha sorpresa no hay en el paquete de medidas, ¿no? Ahora, este tema de las tribus urbanas y de la violencia social traducida en violencia futbolística, también sabemos, y lo sabe el gobierno, que no se va a arreglar con estas medidas. Es un tema de una complejidad enorme que tiene que ver con los cambios civilizatorios. Un poco ampuloso parece esto, pero es cierto, es decir, cómo han cambiado las costumbres. Yo recuerdo perfectamente haber ido al fútbol hace 40 años con mis padres, mi hermana, en condiciones de absoluta y total tranquilidad, mientras que ahora uno plantearse estos temas, y esto ocurre en el mundo. Yo estaba mirando internet antes de venir ahora, y en España, por ejemplo, este problema se plantea dramáticamente. Sin duda que hay diferencias entre Uruguay y Argentina, pero... Tú hablabas de eso. Hay diferencias grandes. Hay diferencias muy grandes. Sí, pero por ejemplo... Ir a ver al Real Madrid o al Barcelona... Sí, pero acaban de... Es cierto, quizá en la cancha del Real de Madrid, en Madrid no, pero en las provincias acaban de matar a un juez, acaba de haber un problema entre mujeres en un partido en España. Te digo, es información actual. Es un problema, en Turquía hay problemas terribles con el fútbol. Grecia es un problema general de difícil solución. Esto es lo que tenemos que tener presente. Hay un hecho también interesante. Yo creo que tiene chances de éxito. Era necesario, por lo tanto es aplaudido, porque se entendía que se tenía que producir una reacción, y tiene chance de éxito. Es decir, algunas de las medidas pueden ser extremas en algunos aspectos. Generalmente cuando llegas a un punto crítico, porque dejaste correr la cosa mucho, después tomas algunas medidas que están fuera de borda o fuera de la ponderación razonable que deberían tener, pero tiene chance de éxito. El problema es que se produzcan esos corrimientos de las expresiones de violencia de lo que yo hablaba hace un rato, ¿no? Semejante a lo que, valga la distancia, a lo que sucedió, por ejemplo, cuando instalaba las cámaras de seguridad en la Ciudad Vieja, y entonces te encontrabas que los robos y demás pasaban a producirse en otros barrios. Bueno, acá tú, el estadio y todos los alrededores los transformás en una situación de alto control, y como aparece una necesidad en algunos energúmenos de descargar estas expresiones, van y los trasladan a otros lugares, y entonces te encontrás eventualmente con que en simultáneo se están rompiendo las vidrieras del 18 de julio. Sí, pero ojo, Guillermo, porque cuando decís necesidad de energúmenos, yo creo que la audiencia ahí le hace referencia a un fenómeno irracional. Y por ejemplo, hay que recordar que en el clásico pasado, la zonada, como la llamó el presidente, fue organizada, y fue prevista y fue anunciada. Es decir, no fue un fenómeno irracional de energúmenos, fue un fenómeno planificado para lograr un objetivo específico, que era que el partido se suspenda y que en particular la dirigencia de Peñarol quedara en problemas. Claro. Es decir,
Algunas, hay que separar dentro de la violencia del deporte dos fenómenos. Ahí está, hay que separar dentro de la violencia del deporte. Pero no dejan de ser energúmenos. De pronto una pedrada aislada, de pronto a la sede de un cuadro que estás caliente porque perdiste el clásico, perdiste el X partido. Pero también de pronto la violencia organizada de ir a apretar, por ejemplo, a un gerente deportivo, si no les dan entradas o les dan entradas, u otro tipo de fenómenos. Claro, están mezcladas las dos cosas. Tú asociaste allí energúmeno con descontrol de impulsos y que por lo tanto puedes tener una reacción impulsiva en determinado momento que está muy bien, la asocias a una expresión que la podés rotulada en energúmeno. Pero sí están también las expresiones organizadas, detrás de los cuales hay individuos que evidentemente tienen conductas disfuncionales obvias. ¿No? Hay un fenómeno, hay una cierta particularidad de estas formas de violencia que no son generales, pero que tienen que ver, y que son el hecho de que participan mucho los jóvenes. Es decir, hay un problema generacional en todo esto. Y varones. Uno mira, y varones. Tenés razón, uno mira los videos y ves muchachitos que no superan los 25 años. Y otra cosa que es difícil de decir, que puede ser políticamente incorrecta, pero que hay que tener en cuenta, es el fenómeno creciente de la marginalidad. Es decir, uno siente de que en general tiene excepciones, es un problema general, pero hay un problema también de jóvenes marginales que acuden como forma de protesta y que se expresan en el deporte, ¿no? Sí, pero ahí yo discrepo nuevamente. A mí me parece que una cosa es el deporte, otra cosa es el tema específico del fútbol. Y yo creo que esos jóvenes que se expresan muchas veces, como decía recién Rafael, son producto de eventos bien organizaditos, de los cuales ellos en realidad son como una especie de esbirros, soldados o cosas por el estilo. Me parece que hay ambas cosas, Teresa. Hay ambas cosas, pero yo creo que si no vemos que la violencia del fútbol tiene sus particularidades, así como, no sé, la violencia de género tiene sus particularidades, como la violencia, de la rapiña tiene sus particularidades, es decir, son todas violencias, pero son violencias de distinto cariz, algunas con el mismo origen, otras con orígenes diferentes. Entonces me parece, porque si no, vamos, la preocupación de Guillermo, de que bueno, los corremos de un lado, pero se van para el otro, entonces me parece que tenemos que tener claro bien cuál es la causalidad de cada una de ellas, cuáles son los fenómenos que convergen para que existan, cuáles son las complicidades, y me parece que así se puede solucionar, lo cual no significa no reprimir, por supuesto que hay que reprimir, obviamente, pero solo con reprimir va a pasar esto que tú decís, se van a correr para un lado, se van a correr para el otro, pero también entendamos que mientras siga habiendo intereses económicos de los legales y de los otros detrás de los barras bravas, aunque se hagan todos los aparatos represivos que se hagan, va a seguir habiendo problemas. Pero insisto, no es solo la marginalidad lo que explica la violencia en el fútbol. No es solo, pero me parece que es una parte. Es un componente. No, es interesante ver cómo en otros deportes no se hacen esas expresiones, ¿no? En el tenis, en el rugby, en el básquetbol. En el básquetbol. En el básquetbol sí, ¿no? Hubo una época y ahora está como mucho más tranquilo, ¿no? Hubo un momento en el cual... Pero de todos modos, insisto, a mí me parece que esto del fútbol, incluso hasta lo relaciono con esto que está pasando con los jugadores, lo que está pasando con Tenfield, es decir, toda esa maraña que hay de intereses dentro del fútbol, de negociados, de esto, del otro, me parece que es algo que no podemos desconocer, porque esta violencia en parte tiene que ver con eso. En términos marxistas diríamos que la ley del valor, la comercialidad de la vida social se impone en todos los ámbitos, y que el deporte obviamente no puede escapar a ese fenómeno, y mucho menos el fútbol, donde se mueven intereses de millones y millones de dólares. Pero aún si suprimimos el delito, si se pudiera suprimir el delito, yo me temo, no tengo evidencia empírica, pero me temo de que igualmente la irracionalidad social creciente en estas sociedades posmodernas seguiría imperando, ¿no? Dicen algunos de nuestros oyentes. Jorge, por ejemplo, Jorge de Malvin, parece que aquí a nadie le vienen bien las cosas. Los barras pueden ser pocos, pero los energúmenos son miles, y la TV les da pantalla, agrega. ¿Qué más? Ricardo, no tengo claro cómo escribirlo en pocas palabras y rápido, pero, a ver, en mi opinión,
existe algo en la población, aún en la memoria, que relaciona a las masas, control de masas, policía, violencia y luego dictadura. Esto para mí es malo. No siempre será así y a las masas hay que controlarlas. Si hay gente que no sabe comportarse en sociedad, debe ser aislada. Si hay gente que se descontrola, hay que controlarla. Si hay gente que se porta mal y violenta, hay que darle palo. Y no es una dictadura, no tengan miedo, dice el oyente. Bueno, lo del igual palo... la gran batería de medidas tiene mucho de carácter preventivo igual. O sea, Exactamente. que la policía esté en la tribuna es un factor disuasivo. Claro. Obviamente es muchísimo mejor disuadir y prevenir que el tener que pegar, reprimir. claro. Rubén, Sí. Rubén dice, los que mataron en Santa Lucía no eran marginados. No, señor. No. Es un error, además, pensar que son pocos los que llegan a este tipo de conductas. No, Claro. señor. No, y los señor. muchachos que hicieron usufructo de las Coca-Colas, o sea, tampoco. Tampoco. Para lo cual te Este, muestra también que la educación y la prevención son dos aspectos muy importantes, porque es la manera de construir controles internos. Los controles internos, que es la autorregulación que uno tiene de sí mismo, evitan la necesidad de los controles externos, que te tengan que estar controlando de afuera porque tú no tenés capacidad para autorregularte y controlarte. A mí me preocupa mucho el fenómeno argentinización, ¿no? Me preocupa el fenómeno, lo digo con conocimiento de causa, me preocupa mucho cuando los países se empieza a hacer lo legítimo, el portarse mal, el ser agresivo, el ser vivo, ¿no? De tomarme la Coca-Cola que le robaron al tipo que tiene el negocio y que está trabajando ahí. Me preocupa cuando empiezan a legitimarse ese tipo de cosas, porque entonces el valor pasa a ser disvalor y al revés, ¿no? Sí, pero una cosa, ojo, porque por ejemplo, un periodista que a mí me gustaba, el Quique Januzzi, siempre se quejaba del programa El Aguante, que mostraba las barras bravas, un poco las legitimaba, y las mostraba como coloridas, y llegaba acá y él decía, no, eso es lo que pervirtió el fútbol uruguayo. Y decía, no, yo creo que no, porque, a ver, para que uno se argentinice, tienen que estar las condiciones dadas para que esas ideas cobren sentido y nosotros las aceptemos. Es decir, las condiciones nuestras como sujetos tienen que estar proclives a aceptar esas ideas. Porque aunque nos traiga la telenovela de Esposa Joven, no quiere decir que nos volvamos turcos por eso. No. Es decir, es que también que en sociedad estamos prontos para argentinizarnos. Eso es lo que estoy diciendo, Rafael. No, yo sé, lo digo. Quisiera cerrar este espacio dejando dejando claro, yo no dije que la marginación fuera la única causa, yo dije que la marginación creciente en Montevideo, estamos viendo un fenómeno de marginación que está invadiendo al Uruguay y a la ciudad de Montevideo. Hay barrios donde no se puede penetrar, hay barrios que tienen códigos propios, y ese es un fenómeno que está ocurriendo. De la mano de la segregación. Exactamente, de la mano de la segregación territorial. Y eso obviamente tiene manifestaciones en el deporte. Negarlo es tonto. Y de la mano de la presión de los pares. Claro. Es decir, que es tremendo. Es decir, y ese es uno de los problemas por el cual yo reaccionaba cuando mandaron a estos 7 que agarraban las Coca-Cola robadas por el delito de receptación y los mandaban a la cárcel. Y yo creo que había que procesarlos y que había que ponerles una buena sanción, pero no mandarlos a la cárcel, porque tú te encontrás en determinadas edades que son tremendamente influenciables por los pares. Y en el marco de un grupo, incluso la condena si no seguís el patrón de conducta que el grupo te está marcando. No lo seguís y te autoexcluyen y son fenómenos de agresión muy clara que te lesionan en tu autoestima. Entonces hay muchos vulnerables, muchos chiquitos, adolescentes que en definitiva terminan llevando una serie de conductas que no les nace directamente, pero que les nace en el marco de la interacción en un grupo, ¿no? Dice uno de nuestros oyentes, Álvaro, cuando juegan los grandes en el Francini, nunca pasa esto. Viva la viola para la dama de la mesa, termina agregando. Muchas gracias. Ya me imaginaba. Muchas gracias. Pero no, ¿ha salido todo tan bien en el Francini? No ha salido todo también entre Defensor y Danubio y... No, pero cuando han ido los grandes. Cuando juegan los grandes en el Francini Exacto. contra Defensor. Ahora Sí, quedó sí. más Yo no sé si vieron que el decreto es porque nuestra contradictorio. hinchada es hermosa. El decreto dice que se comenta que la policía va a entrar en los estadios. Sin embargo, en el articulado dice la Guardia Republicana podrá ingresar en lugares seguros para el caso de que haya la eventualidad. O sea, hay una resistencia notoria, pese a todo, en el decreto. Yo no lo señalé, pero
Yo no sé cuál es Pero hay el un cambio, grado. Feber, hay un cambio. Hay un cambio, no hay duda que hay un de cambio. la policía Pero más le presente. cuesta al gobierno admitir el cambio, por eso redacta de esa manera. No, pero antes había una afirmación tajante del no No. a la presencia policial, ¿no? Claro, no hay duda que hay un cambio. ¿Volvemos cambiando de tema?